Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir una de las profecías o vaticinios marianos más completos y detallados que han sido revelados en relación con el futuro del mundo y las cosas que están por venir, y que guardan un hilo conductor muy fuerte con los vaticinios de la Virgen María en otras apariciones como Garabandal, Fátima, Akita y más recientemente Medjugorje. Se trata de la profecía de Jesús y María a Sor Elena Aiello, una mística italiana altamente reconocida por la contundencia y veracidad de sus revelaciones, las cuales están al nivel de los mensajes de Luisa Picarreta, Ana Catalina Emmerich y María Valtorta. En este video les compartiré la que sería tal vez su profecía más completa y significativa en relación con el futuro de la humanidad. También les compartiré algunos aspectos relevantes de su vida como mística religiosa, entre los cuales se destacan grandes carismas y prodigios espirituales. Finalmente, también compartiré una breve pero profunda reflexión del Padre Livio sobre esta mística italiana y su relación con los mensajes de Fátima y Medjugorje. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Una de las revelaciones de corte profético más trascendentales que recibió Elena Aiello de parte de la Virgen María fue aquella del Viernes Santo del año 1954, una profecía descriptiva y detallada que evidencia una línea cronológica y fáctica con los vaticinios de la Virgen María en otras apariciones como Garabandal, Fátima, Akita y más recientemente Medjugorje. En esta profecía de la Virgen a Elena Aiello, la Madre de Dios dijo lo siguiente: Hija, escucha bien lo que te digo y comunícalo a todos. Mi corazón está triste por los sufrimientos que amenazan a este mundo. La justicia de nuestro Padre Celestial está ofendida gravemente. El mundo está inundado por una crecida de corrupción. Los gobiernos de los pueblos se han levantado como demonios en carne humana, y mientras hablan de paz, preparan la guerra con instrumentos devastadores para aniquilar pueblos y naciones. Innumerables escándalos llevan las almas a la ruina, especialmente de la juventud. El hogar, fuente de fe y de santidad, está manchado y destruido. Los hombres continúan viviendo pertinazmente en sus pecados. Cerca está el azote para limpiar la tierra del mal. La justicia divina reclama la satisfacción de tantas ofensas y maldades que cubren la tierra y no se pueden tolerar más. Los hombres obstinados en sus culpas no se vuelven a su Dios. La gente no se somete a la iglesia y desprecia a los sacerdotes por haber muchos malos entre ellos, que son causa de escándalos. El mundo será invadido por grandes desgracias, revoluciones sangrientas, huracanes terribles, inundaciones de ríos y mares. Levanta la voz hasta que los sacerdotes de Dios presten oído a mis mensajes y avisen a los hombres que el tiempo está cerca. Y si no se convierten a Dios con oraciones y sacrificios, el mundo se verá envuelto en una nueva guerra. Nubes con rayos de fuego y una tempestad de fuego pasarán sobre el mundo, y el azote será el más terrible que ha conocido la historia. Durará 70 horas. Los impíos serán aplastados y eliminados. Muchos se perderán porque permanecen en sus pecados. Las horas de las tinieblas están cerca. Yo me inclino sobre el mundo y detengo la justicia de Dios. De otra manera, estas cosas hubieran sucedido ya. Hace falta oración y sacrificios, que vuelvan a los hombres, a Dios y a mi corazón inmaculado. Propaga a gritos todo esto en todo el mundo, como eco verdadero de mi voz. Hazlo saber porque ayudará a salvar muchas almas e impedirá mucha destrucción en la iglesia y en el mundo. Con respecto a la veracidad y objetividad de los mensajes de Jesús y María comunicados por Elena Aiello al mundo, hay que decir que estas revelaciones ocurrieron en conjunto con toda clase de prodigios místicos, propios de personas elegidas por Dios para llevar a cabo ciertas misiones espirituales, especialmente en el ámbito del martirio, ofreciéndose como almas reparadoras.
Casos como los del padre Pío de Pietrelcina, Santa Gemma Galgani, Natuzza Évolo, entre muchos otros místicos y visionarios, dan cuenta de la presencia real y tangible de Dios en estas personas, a través del otorgamiento de dones, carismas y facultades especiales que deben poner al servicio de la humanidad. En el caso puntual de Elena Aiello, a continuación les refiero algunas de estas gracias espirituales que dan cuenta de su cualidad de mística. Hemografías. Hay que decir que las hemografías son escritos o dibujos hechos con sangre. El 24 de septiembre del año 49, Sor Elena Aiello declaró a Aristide de Nápoles que desde hace 4 años no tomaba alimento, solo alguna vez un vaso de leche o de agua y un poco de azúcar. Las llagas de las manos y de los pies se renuevan los viernes y se cierran después instantáneamente, dijo Sor Elena. El Viernes Santo de 1948 apareció por primera vez una cruz sangrienta sobre el pecho de esta religiosa. Se puso un pañuelo y quedaron impresos en él 9 corazones y una cruz en medio. En el antebrazo izquierdo le apareció una cruz el 8 de agosto del año 1949. El 29 de septiembre del 55, fiesta de San Miguel Arcángel, protector de la Orden de los Mínimos, Sor Elena había orado a San Miguel para pedirle protección y asistencia para su congregación. Hacia medianoche, mientras Sor Luisa la asistía y le daba unas gotas de alcanfor, brilló una luz en la esquina izquierda de la habitación y se vieron correr algunas gotas de sangre sobre un panel de madera junto a su cama. Por la mañana encontró su cubierta con sangre. Así comenzó un fenómeno inexplicable. Se aplicaron pedazos de algodón y pañuelos y quedaban manchados de sangre, con formas determinadas como cruces, coronas, corazones. Esta sangre fluyó desde el 29 de septiembre hasta el 13 de octubre. Se repitió en los días 1, 21 de noviembre y 8 de diciembre del año 55. También en 1956, el 6 de enero, 3 de marzo y 2 de abril, y también el 3 de mayo, fiesta de la Santa Cruz, también el 31 de mayo, fiesta del Corpus Christi, el 8 de junio, fiesta del Sagrado Corazón, y el 1 de julio, fiesta de la Preciosísima Sangre. Esta última vez, de modo bastante abundante, hubo sanguinación. La figura de un rostro se comenzó a ver con claridad. La sangre salía de los ojos de la figura de Cristo, que todavía se conserva. Hicieron análisis y resultó que era sangre humana. Este fenómeno se repitió en años sucesivos hasta la muerte de Sor Elena Aiello. ¿Qué significado podía tener esta sangre? Pues la misma religiosa entendió que era un reclamo de Jesús para llevar una vida más austera y cristiana, con más sacrificio y más amor para reparar los pecados del mundo entero. El 25 de marzo del año 57, el padre Francesco Mazza envió al arzobispo Monseñor Calcara, después de una investigación, la relación del fenómeno del sudor sanguíneo y del perfil del rostro de Jesús que había aparecido en la habitación de Sor Elena Aiello, y se fue como una auténtica revelación o manifestación divina. Don de curación. En el año 1950, un hombre llamado Franco, llegando a su casa, encontró a su familia consternada. Su madre estaba muy grave, con 73 años, tenía una afección en el seno. Se fue a visitar entonces a la madre Elena Aiello y le dijo que encomendara al Señor la salud de su madre. Entonces Sor Elena se recogió unos momentos y después dijo: «No es nada lo que tiene tu madre. Vayan a Roma, le harán aplicaciones de radio y todo desaparecerá». Don Franco comunicó esta noticia a sus familiares. El 26 de diciembre fueron con la mamá a Roma. El doctor Cattaneo confirmó el diagnóstico que había dado Elena y después de aplicarle radioterapia, desapareció toda huella del mal. Una vecina de la casa de Gilla tenía 2 tumores y su esposo le pidió a Gilla que le rogara a Sor Elena Aiello de rezar por su salud. Elena le envió una pequeña imagen de Santa Rita con unos pétalos de rosa recibidos de Casia, para aplicarlos a la parte enferma de esta señora. Entonces en su casa aplicaron la imagen con los pétalos de rosa a la enferma y en la noche se rompieron los 2 tumores. Por la mañana siguiente, el doctor que había ido para una intervención quirúrgica la encontró ya curada.
Interacción con los difuntos. En alguna ocasión la madre Elena Hielo contó que había tenido visitas del más allá, especialmente en la noche, es decir, difuntos particulares que habían tenido algo que ver con su vida, con ella o con el instituto. Así cuando murió, por ejemplo, la madre de don Franco, Elena la vio después de 20 días de su muerte, sentada en un sillón al pie de su cama, y habló con ella unos 20 minutos. Una mañana temprano, toda la casa madre del instituto al que pertenecía Elena Hielo sintió un gran ruido, como si un gran golpe hubiera abierto la puerta de la habitación de Sor Elena. Todos corrieron a ver qué pasaba y ella contó sobre la visita hecha por el difunto padre don Naruma, que había venido a agradecerle por las oraciones que toda la comunidad había hecho por su alma. Ataques del demonio a Elena Hielo. Un día Sor Elena estaba lista para ir a la oficina de correos, cuando la portera le dijo que había una señora que la esperaba en la salita de huéspedes. Dejó su bolsa con su carnet de identidad sobre una mesita de la portería y fue a hablar con la señora. Después de conversar con ella, la señora se despidió y se fue. Sor Elena fue a recoger su bolsa y su carnet y no los encontró. Llamó a la portera y no sabía qué había pasado. Entonces Sor Elena se dio cuenta y pensó que se trataba a lo mejor de una treta del demonio. Lo increpó con palabras fuertes y de pronto, de lo alto cayó en medio de la portería la bolsa con el carnet. El demonio había querido quitarle la paciencia a Sor Elena, pero no pudo y tuvo que irse defraudado. Cuando a veces le desaparecía el rosario, al encontrarlo, le quemaba en las manos. Eso era señal de que había sido el demonio quien se lo había quitado. Evidencias de la divina providencia de Dios en la vida de Elena Hielo. Elena fue a la prefectura de Cosenza a buscar ayuda económica para la obra y le concedieron 10 kilos de pan cada día y 250 liras mensuales. Un día no había pagado el recibo de la luz y se la quitaron. Debieron pasar toda una semana sin luz. Se fue a la sociedad eléctrica pidiéndoles comprensión y colaboración. El director no solo le conectó la luz de inmediato, sino que ordenó que nadie la molestara si no podía pagar el recibo. El 11 de septiembre del año 35, mientras Gilla estaba con sus hermanos en Buchita, Elena pasó la noche con mucho dolor. Por la mañana, muy cansada, comenzó su actividad normal. No había nada para comer. Sor Ángela le pidió dinero para la comida y en ese momento entró un sacerdote que pidió permiso para celebrar la misa en la capilla. Elena le rogó a Sor Ángela que primero fuera a oír la misa y que el Señor proveería. Después de la elevación se sintió en la capilla un fuerte perfume. Elena, que rezaba el oficio de la Virgen, vio en el libro, en la segunda página, entre la estampa de la Virgen Dolorosa y la de Santa Teresita, un billete de 50 liras. Estaba segura de que no lo había dejado allí. Terminada la misa y dadas las 50 liras para la comida, mandó a las niñas que fueran a la capilla y allí, delante de todas, pidió al Señor que mandara otras 50 liras al mismo lugar de su libro para asegurarse de que no habían sido dejadas por nadie en particular, sino por la providencia divina. Por la tarde, al rezar las últimas oraciones, se advirtió de nuevo un fuerte perfume como en la mañana. Elena no quiso abrir su libro, se lo pasó a Sor Teresa, quien encontró otras 50 liras con un escrito que ponía 50 más 50 es igual a 100. Al día siguiente por la mañana le contó el hecho al confesor canónigo Matsuka, que quiso ver el billete de 50 liras. En otra ocasión, en el año 1934, en la víspera de San José, debía pagar al señor Pietro Rizzo el importe por un quintal de aceite. Elena reunió a sus huerfanitas junto al altar para rezar a San José. En la tarde se presentó un benefactor con una limosna, que era exactamente lo que correspondía al pago de ese quintal de aceite. En otra ocasión, también en 1937, faltaba pan y le dijeron a la hermana encargada que fuera a pedirlo, como otras veces, a crédito, pero la hermana no se atrevió porque debían el pan de mucho tiempo. A la hora de comer se dieron cuenta de que faltaba el pan. Elena oró interiormente al Señor y en ese momento un guardia municipal tocó la puerta para entregar 36 kilos de pan que habían sido decomisados
a la misma mañana. Otro día, las niñas le dijeron que en la cocina solo había pasta. Ella las llevó a la capilla y dijo: «Recen y verán cómo el Señor provee». Al poco rato, Elena fue llamada y le llevaron 18 kilos de pescado. También en el año 1938, Sor Ángela recibió a un señor que visitó el instituto y entregó una limosna de 5.000 liras. La hermana quedó asombrada y le explicó a este benefactor que precisamente esa era justamente la cantidad que el panadero solicitaba como deuda al instituto. A continuación, y a propósito de esta profecía mariana a Elena Aiello, el padre Livio nos profundiza mucho más el trasfondo teológico de esta profecía y su vinculación con los vaticinios marianos en Fátima y Medjugorje. Queridos amigos, bienvenidos. Hoy quiero abordar con ustedes un argumento bastante interesante. Es la vigencia y actualidad de las profecías de la Virgen María y Jesús a Suor Elena Aiello, una mística italiana de gran relevancia por la calidad de sus revelaciones místicas. Podemos decir sobre Suor Elena Aiello que sus revelaciones son de tal importancia que van en consonancia, por ejemplo, con aquellas revelaciones a Caterina Emmerich, a Luisa Picarreta o más recientemente a María Valtorta. Son realmente vaticinios confirmados y aceptados como revelaciones místicas que tienen bastante vigencia en nuestro tiempo, y es el argumento que trataré de abordar en síntesis con ustedes el día de hoy. Estas revelaciones guardan una vinculación conceptual y teológica con los vaticinios de la Virgen María, por ejemplo en Fátima, donde sabemos que la Virgen desde el siglo pasado nos ha estado preparando a través de apariciones y revelaciones para aquello que nos tocará vivir en nuestro tiempo. Y esto vincula al mismo tiempo las apariciones de la Virgen en Medjugorje y eventualmente el contenido de los 10 secretos. Las profecías y vaticinios de Suor Elena Aiello adquieren bastante interés hoy en día porque el mundo encuentra muchas similitudes entre profecías marianas históricamente hablando y lo que actualmente el mundo está viviendo. Vamos a discernir en profundidad aquellas revelaciones a esta beata y a esta santa para poder tener mayor discernimiento en función de su contenido. Revisar estas profecías es muy importante o despierta el interés del mundo entero porque sabemos que actualmente o nuestro tiempo es el tiempo en el que ocurrirán grandes eventos. Podemos vivir prácticamente y decir que estamos en los tiempos del Apocalipsis que preceden al triunfo del Inmaculado Corazón de María. Sabemos que actualmente vivimos tiempos muy convulsionados, donde el demonio intensifica su acción para tratar de destruir a la humanidad en todo el sentido. Pero la Virgen María también hace contrapeso y trata de llevarnos a nosotros a la salvación y a ser los contrincantes en el plano espiritual del maligno. Y bueno, queridos amigos, después de este preámbulo, entremos un poco en materia. Vamos a profundizar sobre el tema de las profecías, los vaticinios, las revelaciones de la Virgen María a través de Sor Elena Aiello. Un concepto teológico que está muy en boga entre creyentes y no creyentes es el tema del día del juicio universal. Esa instancia o contexto en el que las máscaras se irán y todos estaremos ante el juicio de Dios que evaluará nuestra prestación en esta tierra. Pero en la antesala y en lo que precede a este tiempo del juicio final del Apocalipsis y la consumación de todo, habrán muchos fenómenos espirituales, habrán muchos signos, habrán muchas revelaciones. Por ejemplo, la Virgen María estará a través de revelaciones particulares alrededor de todo el mundo, revelaciones privadas, dándonos señales, signos, advertencias y revelaciones para que el mundo esté preparado para el advenimiento de estos eventos. Todo este fenómeno de las revelaciones espirituales de carácter privado son realizadas por la voluntad de Dios y se trata prácticamente de una especie de guía espiritual sobrenatural de Dios a través de María en la humanidad.
Por lo tanto, su contenido comporta pretensiones de verdad y lo que busca es alertar al mundo para que tome acción, tome partido en función de lo que la Virgen María pide para la realización de sus intenciones. Piensen, por ejemplo, queridos amigos, en las apariciones por más de 40 años de la Virgen María Medjugorje. Esto es una guianza espiritual directamente desde el cielo a la humanidad a través de la presencia de la Reina de la Paz en este pueblo, que como sabemos funciona como un santuario o pulmón espiritual mundial para el mundo. Si bien sabemos que a lo largo de la historia también ha habido revelaciones públicas de la Virgen María, de Jesús, y que la Iglesia Católica con sus protocolos de verificación luego establece o autoriza como apariciones o vaticinios oficiales, también hay que tener en cuenta que alrededor de todo el mundo existen miles y miles de casos de revelaciones privadas que tienen realmente un contenido verdadero y sobrenatural. Es en este contexto que podemos traer a colación la historia de las apariciones y revelaciones a Sor Elena Aiello, una religiosa italiana quien tuvo revelaciones privadas por parte de Jesús y la Virgen María. Uno puede entender todo el escepticismo circundante a este tipo de apariciones, pero cuando vienen acompañadas realmente de prodigios, de grandes manifestaciones y signos en personas ampliamente dedicadas a Dios, como este caso de Elena Aiello, una persona que amaba la cruz, una seguidora ferviente de la cruz de Cristo. Cuando hay este contexto de ferviente espiritualidad, es mucho más fácil que haya veracidad y tomar como ciertos los contenidos de las revelaciones privadas de este tipo de personas. Y podemos entender también la reticencia de la Iglesia, porque no es fácil asumir como sobrenatural cualquier tipo de evento o cualquier tipo de revelación. Hay que tener mesura y hay que ser muy prudentes al momento de estas verificaciones. Por eso la Iglesia suele tomarse su tiempo para realizar las indagaciones correspondientes. Ahora, un aspecto que le agrega veracidad y un contexto realmente sobrenatural a las apariciones a Elena Aiello es que esta visionaria, además de recibir mensajes y revelaciones privadas, también acompañaba estas revelaciones con signos místicos muy marcados. Por ejemplo, era sabido las gracias místicas que recibía y que en la ocasión o contexto de la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, en horas de la tarde, vivía la pasión de Cristo, como lo han referido otros místicos a lo largo de la historia. Ella vivía los signos de la pasión con aparición de todo tipo de marcas, apariciones extraordinarias y fenómenos que solamente son explicados desde el punto de vista de su vinculación mística, en este caso con Cristo. Fue una mística que en vida vivió grandes padecimientos y sufrimientos por su amor filial a la cruz de Cristo. Vivió en agonía, le tocó padecer en carne propia los padecimientos de Cristo en la cruz. Sentía cada uno de los golpes, las flagelaciones, todo lo que significa vivir el Vía Crucis de Cristo. Y esto lo atestiguó o dio fe de ello el guía espiritual de Sor Elena Aiello. Por lo tanto, fue una mujer probada en la fe y por eso los carismas y las gracias espirituales y los prodigios místicos. Por lo tanto, podemos concluir o sintetizar en torno a la vida y obra de Sor Elena Aiello que fue una mujer consagrada a Dios, que vivió la pasión de Cristo, una amante de la cruz y por ende un alma reparadora para la humanidad y la Iglesia. Fíjense, queridos amigos, cómo la revelación que ahora trataremos de Sor Elena Aiello con respecto al futuro, que para nosotros es el presente de la humanidad, tiene mucho que ver con aquello que nos dijo la Virgen María de Medjugorje a través de sus mensajes, puntualmente aquel mensaje del año 2023, cuando dice que la humanidad parece haber refutado a Dios y a la cruz y por ende el mundo va hacia un barranco, hacia un abismo. El 12 de marzo del año 48, Elena Aiello recibe una aparición conjunta de Jesús y María con el siguiente mensaje.
Hija mía, el mundo está en ruinas. Necesito de almas que se victimicen o mortifiquen para que me ayuden a mí a llevar el peso de esta cruz, para soportar el peso de esta cruz, de los flagelos de esta humanidad inmoral, impoluta, para soportar los embates de esta epidemia de inmoralidad que ha contaminado a la humanidad. Una contaminación que no solamente está en los adultos, sino que se extiende a los niños, esos mismos niños que yo he dicho en el Evangelio, dejen que los niños vengan a mí. Es para mí muy doloroso ver cómo todas estas almas que supuestamente están consagradas a mí y a mi madre, me pisotean, me maltratan, incluso en el altísimo sacramento del altar. La humanidad está sumergida en la muerte, en la fangosa corrupción de las almas a través del pecado. Fíjense un poco, queridos amigos, cómo esta revelación de Jesús a Sor Elena Aiello, que fue en el 48, ya era escandalosa de por sí en aquella época, y cómo hoy en día la humanidad parece haber naturalizado esto, ya lo estamos viviendo. Todo lo que Jesús aquí preconizó lo estamos viviendo y está multiplicado por 1000 hoy en día en cómo se mueve la nueva dinámica del mundo. Más adelante, el 15 de julio del año 49, un año posterior a este, se aparece la Virgen María, llena de lágrimas, en llanto, a Sor Elena Aiello y deja el siguiente mensaje. La humanidad está inmersa en la fangosa idea de corrupción que está sometiendo al mundo. El mundo está en ruinas, querida hija. Por favor, haz caso al llamado de mi Hijo que te invita a que seas alma reparadora y a que te mortifiques por la humanidad. Luego, un año más tarde, el 26 de julio del año 50, en esta ocasión, el propio Jesús le deja el siguiente mensaje a Elena Aiello. El mundo está en ruinas, muchas almas se pierden y precipitan en el infierno. Recordemos aquí, queridos hermanos, que ya del infierno y en esta proporción había hablado la Virgen María en Fátima en el año 1917. Siguiendo con el mensaje de Jesús, dice que los hombres se precipitan al infierno y que aquellos gobernantes del mundo están ciegos o cegados y solo buscan sepultar o erradicar el cristianismo del mundo. Fíjense, queridos hermanos, cómo estamos hablando de mensajes de 1950 y ya se podía vislumbrar cómo los líderes del mundo estaban proyectando la forma de destruir o ir destruyendo progresivamente y sistemáticamente el cristianismo. Y fíjense hoy en día las grandes consecuencias que vemos en el mundo de estas decisiones tomadas con antelación. Jesús dice: la vida pública de la humanidad está guiada por preceptos humanos y no divinos. Es decir, queridos hermanos, casi como si el mundo estuviera entendiendo que hay que poner el yo antes que a Dios. Al año siguiente, el 16 de mayo del año 51, Jesús le dice a Elena Aiello: el mundo está preparando contra Dios un arremeter de odio, y mi corazón sangra porque los hombres me ultrajan. Y yo me preocupo y ocupo en seguir buscando a los pecadores, pero estos están obstinados y siguen ultrajándome. Fíjense, queridos hermanos, cómo estas revelaciones de hace prácticamente 100 años siguen vigentes hoy en día, y la Virgen María, por lo menos en Medjugorje, utiliza estos mismos conceptos y términos para tratar de evangelizarnos. A eso que Jesús refiere como ultrajes contra su persona, hoy en día la Virgen María nos los ha dicho a través de mensajes en los que refiere que estamos refutando la cruz, y esto es precisamente lo que significa rechazar a Cristo. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.